Buenos días. Uno de los temas que inquieta a la gente es qué va a pasar una vez que se derroque a la dictadura. ¿Qué va a pasar una vez que se derroque a la tiranía de Nicolás Maduro? Nosotros hemos propuesto, cuando digo nosotros me refiero a la corriente de opinión repúblicos, hemos planteado que planteamos en primer lugar que no había salida electoral. Dimos una gran batalla en la opinión pública y en las redes sociales y creo que fuimos parte de esa gran corriente de opinión nacional que establecía o posicionaba la idea de que solamente era factible una salida por la vía de la fuerza, por la vía de facto, dada la situación de secuestro de los poderes públicos y de derrumbe de las instituciones de la República de Venezuela. Luego nosotros hemos venido planteando que lo que se necesita en Venezuela, contrario a lo que algunos operadores políticos plantean, no es una transición. Hemos planteado la necesidad de una ruptura política, una ruptura con el actual régimen político, partiendo de un desconocimiento de la Constitución de 1999 y seguramente del desconocimiento del artificio que aprobará el régimen y que llamará la Constitución del 2018, y por supuesto a un desconocimiento de unas estructuras políticas que tienen no solamente un origen fraudulento, que no son legítimas porque no son reconocidas por la sociedad, pero que además son estructuras de gobierno que están actuando en contra de la propia población civil de Venezuela. Entonces, por eso nosotros hemos dicho y hemos argumentado que no podemos ir a una transición que significaría respetar estructuras políticas, militares y financieras del viejo régimen, entrar en una situación de convivencia con ese nuevo gobierno. Por eso algunos agentes, operadores de la falsa oposición, plantean una transición que llaman democrática, o un gobierno provisional que sea efectivamente eso. Ellos se plantean esta coyuntura como un cambio de gobierno, de un mal gobierno por otro gobierno que podría hacerlo mejor, y no como un cambio de régimen político. Nosotros hemos argumentado que la necesidad del cambio de régimen político, de la destrucción del antiguo régimen político, viene determinada por la necesidad de la supervivencia de esa nueva situación política que queremos proteger, y porque sabemos que esas estructuras políticas, financieras, militares que han acompañado al chavismo, pues se van a mantener intactas, y de ser así, ellas indudablemente van a reaccionar y van a boicotear y eventualmente podrían derrocar a ese nuevo intento para refundar y reconstruir la República de Venezuela. Nosotros por eso no hemos planteado, cuando nosotros planteamos nombres o proponemos, hacemos propuestas, no es con la expectativa de que vamos a ir a un casting, a una selección de ver cuál es la mejor cara o cuál es la mejor pose para dirigir a Venezuela. Nosotros consideramos que lo más importante es establecer una tesis política antes que definir al vocero o al líder que va a defender o que va a encabezar, o los líderes que van a encabezar esa tesis política. Acá hay personas que insisten en que la oposición debe escoger un líder. Nosotros, por el contrario, pensamos que el líder no es lo más relevante, que lo más importante es saber cuál es la naturaleza del cambio que queremos, cuál es la tesis política que defendemos, y en base a ello vamos a definir el liderazgo. ¿Con quiénes? Con las personas que estén dispuestas a defender esa tesis política. Desde nuestras coordenadas, esa tesis política debe contener ideas claras en cuanto al desconocimiento de la Constitución del 99, en cuanto a destruir el régimen político chavista y en cuanto a ir a una situación de ruptura y no de transición. Por eso nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en proponer el nombre de Alberto Franceschi, no porque nos parezca que es una persona que vamos a ir a apoyar en ningún tipo de elección,
sino porque es la persona que ha venido explicando con mayor claridad y con mayor transparencia lo que hay que hacer. Cualquiera de estos candidatos que han venido saliendo, auspiciados por grupos de lobby y la gran mayoría pues de estos ángulos de la falsa oposición, a estos candidatos hay que evaluarlos no en base a la cantidad de mensajes que mandan por las redes sociales, sino en base a la calidad de la tesis que están planteando. Y si esos candidatos comienzan por plantear un cambio cosmético, un maquillaje dentro de la estructura y del contexto del régimen chavista, estos candidatos no pueden, por supuesto, merecer la confianza para dirigir o para ser parte de esa nueva dirección política que requiere el país. Y el otro tema es la necesidad de involucrar en esa nueva fórmula. No puede ser solamente la expresión, porque Venezuela, la República, la nación, la hacemos todos. Entonces, necesariamente hay que incorporar factores militares, de esas facciones militares que se han venido expresando un rechazo al actual régimen, y por eso es necesario que la fórmula que se plantee sea la de una ruptura con el régimen político para crear un gobierno de reconstrucción nacional que tenga una conformación civil y militar, que sea no solamente la expresión de prácticamente de un reparto político, que es lo que estaría proponiendo la falsa oposición, sino que sea realmente el resultado y el compromiso de hacer lo más importante que se requiere en este momento en Venezuela, que es reconstruir y refundar la República. O sea, aquí no estamos frente a un mal gobierno que hay que cambiar. Aquí estamos frente a un país que ha quedado en cenizas, que hay que rehacer desde abajo hacia arriba, y que solamente en la medida en que nosotros llevemos a la conducción de ese proceso a personas, por ejemplo, como Alberto Franceschi, con calidad ética, moral y con claridad y transparencia en las tareas inmediatas que hay que emprender, en esa medida podremos tener al menos la certeza de que este proceso estará en las mejores manos y que tendrá la mejor conducción, que es en realidad lo que esperamos los venezolanos. No simplemente un cambio cosmético, sino en realidad emprender una tarea que en sí misma, ya emprenderla es victoria, porque no es otra cosa sino reconstruir paso a paso, bloque a bloque, lo que ha sido destruido por el chavismo, o sea, reconstruir la República de Venezuela.